Okay, guys, good evening, everyone. Can you hear me? Please let me know in the chat box if you can hear me in order to start. Olga, Hannah, Sebastian, can you hear me? Okay, thank you, Olga. So, we're going to start with our video conference for today. We're going to talk about the activity number two. I want to apologize for the last Wednesday because it was impossible to do the class because I was sick. I'm still sick, but I'm able to do the class today. I hope so. So we're going to do that today. The agenda for today will be talk about the activity number two. I'm gonna explain the evidences belong to that activity. Then I'm going to share with you a small presentation about the main subject for today. And last one, we are going to have a space for doubts and concerns that may you have. That will be agenda for today. I'm trying to save my voice a little bit because I have sore throat. So I don't want to talk too much today, but I will do the possible to complete this class. Okay. So we're going to talk about that. Let me share with you my screen. Give me 1 second. Okay, can you see my screen? Okay, thank you. So we are here in our course. We're going to click here in Contenido del Curso and we're going to explore the activity number two, right? So we're going to click here in Proyecto and then, but before that, we're going to review the schedule just to be sure about the due dates. So let me see here. We are here in the learning activity 2 for this week, who starts on June 8th until June 14th. We're going to we're going to do these evidences for evidences. Uh, Let me click here in activity number 2. As always, we're going to find a learning guide, which is a document where you can find all the information about the activity number 2. Then we have the material folder when you are going to find all the explanation about the main subject for this activity. We can click here in the multimedia version, and there we're going to find all that we need in order to complete the evidences. For this activity, we are going to talk about cultural literacy at SENA specifically. So we're going to review all the information that we have here, and we are going to talk about these two subjects. The first one is adjective clauses. I'm gonna share with you a small presentation in a few moments about this subject. And this one you are going to explore that one here in the platform. Okay, so remember that we have here 37 slices in order to give you all the information that you need. Then you have a contextualization activities, comprehension and practice activities in order to provide to you all the information and opportunities to learn this subject belong to activity number two. We have another folder with support materials that is important to review this one because here we are going to find, for example, the vocabulary that we are going to use here. And there, and then you are going to find the four evidences that we are going to develop here. The first one, you have to participate the forum. Yeah, we have a forum that calls Cultural Literacy at Sena. You can click here, and I'm going to move on here for us. And this is the first evidence for the activity number 2. Esta es la primera evidencia para la actividad número 2. Vamos a participar de un foro, ¿cierto? Espérenme, voy a desactivar los subtítulos un momentico. Vamos a participar en un foro.
¿cierto? Dando clic en responder. Y en ese foro vamos a encontrar tres preguntas, ¿cierto? Entonces, la primera dice, What experience related to cultural literacy have you had at Sena? La segunda dice, Are there currently any project related to cultural literacy at Sena? If so, explain them if there are any. What could you do as cultural literacy project in your Sena regional? And how can cultural literacy project improve relation among different students at Sena? Digamos que esas preguntas están dirigidas de pronto a personas que, no sé, tienen una trayectoria un poquito más larga en el SENA, o están haciendo un técnico, un tecnólogo, pero ustedes van a imaginar su experiencia desde este curso, ¿cierto? O sea, ubiquémoslo en este curso, o si usted tiene de pronto más experiencia en el SENA, pues ya puede proyectarlo un poquito más. Pero pues la idea es tratar de responder esas tres preguntas. Si ustedes ven, ya hay un par de compañeros que la respondieron. Y además, por ejemplo, este compañero, Luis Alfonso, él pues subrayó acá muy bien los temas que aprendió en la actividad, tanto de vocabulario como de gramática, pues los resaltó acá en su participación en el foro. Eso está muy bien. Pues no es necesario, pero digamos que lo importante es dar respuesta a las tres preguntas de nuestro foro. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la primera evidencia de la actividad número 2. Va a haber una segunda evidencia, que es una evidencia interactiva. As you know, the interactive activities, you can do it in the platform. Ustedes la van a hacer en la plataforma. Simplemente dando clic donde dice ver Scorm, se va a abrir una nueva pestaña y ustedes simplemente van a seguir las instrucciones. Recordemos que las actividades interactivas tienen intentos múltiples. Es decir, usted la puede hacer cuantas veces pues sea necesario, ¿cierto? Todo tiene que ver, si ustedes ven, cada actividad tiene como un hilo conductor, ¿verdad? En esta tiene que ver mucho con el tema de cultura, internacionalización, ¿vale? Entonces, pues vamos a hacer la actividad. Ustedes cuando termine una actividad interactiva, por ahí alguien me preguntó en el foro, creo, tienen que, al final les sale como un mensaje, después de que sale ese mensaje de finalización, ya usted puede eh, cerrar, digamos, la pestaña. Si usted la cierra antes, puede que no quede guardada la calificación de la actividad interactiva. ¿Listo? Entonces hay una segunda actividad que la actividad interactiva. Espérenme un segundito. Volvemos a entrar acá a la carpeta de contenido porque no me está dejando avanzar. Entonces estamos en la actividad número 2 viendo las evidencias, ¿cierto? Hablamos de la primera, que es el foro, la segunda, que es la actividad interactiva. Hay una tercera evidencia que se llama Exchange Program. Entonces acá vamos a descargar el archivo que trae la actividad, que en este caso es un archivo en PDF. Recordemos que cuando trae, digamos, el archivo en PDF, quiere decir que no es editable, que no vamos a realizar nuestra evidencia directamente sobre ese archivo, sino que esas son las instrucciones, ¿cierto? Entonces, acá hay una introducción, ¿cierto? Acerca del tema y pues nos dan una situación, ¿cierto? De, de que nuestra familia está participando en un programa de intercambio cultural que van a recibir un estudiante de Nueva Zelanda, que va a estar desde enero hasta abril en el país, aprendiendo el lenguaje, interactuando con la cultura. Y pues nosotros tenemos que escribirle a este estudiante un email, ¿cierto? A él y a su familia hablándole acerca de nuestro país y nuestra cultura. Acá hay unas preguntas que debemos considerar para realizar el email, ¿cierto? Eso es como para que ustedes tengan en cuenta de incluir esa información en el email que le van a escribir a esa persona y también no olvidar esto. Por ejemplo, una foto de su casa, de su familia, el vocabulario, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Digamos que acá nos dan como un ejemplo de cómo escribir el correo, ¿cierto? O sea, como una especie de script, ¿cierto? Entonces, cómo se saluda, cómo se hace una frase de cierre. Entonces, lo que tenemos que hacer puede ser en un archivo de Word, en el formato que ustedes consideren,
hacer o escribir ese email a ese estudiante internacional que va a venir de intercambio, siguiendo la información que nos da acá, o sea, considerando las preguntas que nos dan y las información que no debemos olvidar. Acá, por ejemplo, nos piden incluir una foto de la casa, de la familia. Si yo no quiero compartir una foto pues, real de mi casa, de mi familia, pues puedo incluir una foto que yo descargué de internet o un dibujo. Sí, no tiene que ser necesariamente algo real. O sea, recuerden que ese es un ejercicio académico. ¿Sí? No toda la información tiene que ser exacta porque pues sabemos que algunos por temas de seguridad o de privacidad pues no nos gusta de pronto compartir ciertas cosas. Entonces no se preocupen por eso porque en cursos anteriores me ha pasado. Me dicen, profe, es que yo no quiero poner una foto en mi casa. No, no hay ningún problema. O sea, todo esto puede ser imaginario, ¿vale? Lo que nos interesa o lo que me interesa a mí como instructor es que se cumpla con el objetivo, que es escribir una carta con esta información en la cual usted utilice el vocabulario del tema de esta actividad y utilice pues la gramática que aprendimos, ¿vale? Simplemente es eso. Esa va a ser la tercera evidencia, ¿verdad? Y hay una cuarta evidencia que es esta. Cultural Literacy Around the World. Entonces vamos a descargar también el archivo. Vuelve y juega, es un archivo en PDF, quiere decir que trae son las instrucciones. Mucho ojo con eso. O sea, lean muy bien las instrucciones de cada una de las evidencias porque eso ha generado de pronto confusión en algunas personas. Entonces acá básicamente pues nos dan otra vez una introducción, ¿cierto? Y nos dicen qué hacer. Tenemos que escribir una composición de 300 palabras aproximadamente, en las que describan una experiencia, ¿sí? De viaje donde usted haya conocido, interactuado con una cultura diferente, describir esa cultura, las cosas que usted aprendió, qué cosas son diferentes comparadas con su cultura. También hay unos aspectos a considerar, ¿sí? Nos piden de pronto incluir una foto, incluir unas ideas, también utilizar el vocabulario y la gramática. ¿Qué pasa? Vuelve y juega en esta evidencia. No tiene que ser real. O sea, usted puede decir, no, pero es que yo no, de pronto no he tenido contacto con otra cultura, pero me gustaría tenerlo. Entonces uno dice, bueno, a mí me encantaría tener contacto con una cultura en África. Entonces voy a escribir sobre eso, así no sea real. ¿Listo? Vuelve y juega. Es un ejercicio académico. ¿Listo? Pero lo importante es que ustedes cumplan con el objetivo que es incluir el tema que se ve en cada una de las actividades. ¿Vale? Acá nos dan un ejemplo de cómo podría ser ese texto o esa composición de 300 palabras de una experiencia de intercambio cultural. Pues acá nos dan un ejemplo. Podemos utilizar esta clase de ejemplos como para guiarnos de cómo escribir, de cómo va a ser la estructura de nuestro texto. Recuerden que siempre que uno escribe un texto así, no sé, similar a un ensayo, pues uno arranca siempre con una frase de salida, ¿cierto? Tenemos que tener un outgoing line, algo que saque el tema que vamos a hablar, que nos permita continuar, hay un desarrollo del texto. Por último, tiene que haber también como un cierre, ¿no? Las historias son como algo circulares, o sea, inician en un punto y también te deben tener una finalización, ¿listo? Cuando se termine su texto, ese también lo podemos hacer, por ejemplo, en formato Word, no hay ningún problema. Pues lo subimos a la plataforma. Resulta que para subirlo, pues ustedes ya saben que damos clic acá donde dice ver evidencia y adjuntamos el archivo. ¿Por qué lo digo? Hay unas personas que creo que no estuvieron en la primera sesión, están un poco perdidos y pues han subido archivos a evidencias que no corresponden o no adjuntan los archivos, etcétera, etcétera. Entonces tengan mucho cuidado con esa parte. ¿Listo? Entonces esas serían como las cuatro evidencias que contiene la actividad número 2. Si ustedes ven todo el material, acá en la carpeta de material, pues vamos a encontrar todo lo que necesitamos para poder desarrollarlo. ¿Listo? Por ahí alguien también creo que escribió una pregunta en el foro. Dice, bueno, yo soy principiante en el curso, ¿cómo hago para entender el tema? Digamos que ahí, en esa carpeta de material, ustedes siempre van a encontrar todo.
van a encontrar desde una introducción, una contextualización, unos ejercicios prácticos que les permiten luego desarrollar las evidencias que pide cada actividad. ¿Listo? El día de hoy yo de hecho voy a compartir con ustedes, vamos a hacer una revisión de uno de los temas que hace parte de esa actividad número 2, ¿cierto? Que es, espérenme, adjective clauses. Ese es uno de los temas de gramática, porque pues el resto del tema es de vocabulario, y eso ustedes lo van a tener la oportunidad de estudiarlo acá. Pero vamos a hacer un repasito un poquito de ese tema de gramática. No sé si alguno de ustedes se acuerda de este tema o sabe de qué se trata, de adjective clauses. Si lo recuerdan, lo han visto, lo conoce alguno o no. ¿No? ¿Sí? ¿Están ahí? Are you there? Can you hear me? ¿Alguno ha escuchado este tema, adjective clauses o no? ¿O va a ser algo nuevo para todos? Listo, Hanna dice que es nuevo. Listo, de pronto, bueno, de pronto uno a veces por el nombre no se ubica, pero seguramente lo han visto. Entonces vamos a hacer un repaso, un poquito con la presentación que yo la voy a incluir con la grabación de esa sesión el día de mañana. Recuerden que la sesión está siendo grabada para las personas que no se pudieron conectar y el día de mañana pues yo comparto la grabación junto con la presentación, pero igual en la carpeta de material de la actividad ustedes van a encontrar también la explicación. Entonces vamos a ver un poquito este tema así rápidamente, adjective clauses. Entonces, ¿qué es? An adjective clause, which is also called a relative clause, is used within a sentence to provide essential and non-essential information to the reader. Entonces, empezamos viendo pues que es usada, ¿cierto?, dentro de una oración para darnos información, ¿cierto?, a quienes estamos leyendo. Que alguna de esa información puede ser esencial o puede que no sea esencial. Ahorita vamos a ver a qué hace referencia a eso. Dice an adjective clause or relative clause is a type of dependent clause that works to describe a noun in a sentence. It functions as an adjective even though it's made up of a group of words instead of just one word. In case of an adjective clause, all the words work together to modify the noun and pronoun. ¿Listo? Entonces sabemos que hay una relación de dependencia, que por eso se llama una cláusula, ¿cierto? Que está hecha de un grupo de palabras en lugar de una sola, que trabajan juntas para modificar, ¿cierto? O para proveer información. Aquí hay algunos ejemplos, de pronto con esos ejemplos vamos a entender un poquito a qué se referencia eso que suena un poquito enredado. Entonces, ustedes me van a ayudar a leer esos ejemplos, ¿vale? No sé, a ver, Hanna. Hanna, léenos los tres primeros. Perfecto, muchas gracias. A ver quién nos colabora con otras. No sé, Olga. Olga, ¿tienes micrófono? ¿Nos puedes colaborar con las tres siguientes? Sí, perfecto. Muchas gracias. Vamos a ver quién más nos puede colaborar. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Julie, ¿tienes micrófono? ¿Puedes colaborar leyendo las tres últimas? Sí,
Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿qué notamos en todas esas oraciones? Tienen que hay una parte que está subrayada en negrilla, ¿cierto? Como qué nos dice eso que está subrayado en negrilla. ¿Qué característica tienen esas oraciones que acabamos de leer? ¿Qué ven ustedes? Exacto. ¿Algo más? ¿Qué otra característica vemos en eso que está resaltado? Eso que está resaltado son lo que yo acabo de explicar, los adjective clauses, ¿cierto? Entonces resulta que tienen como objetivo lo que acaba de decir la compañera, pues proveer información, ¿cierto? Pero alguna de esa información es muy importante para entender el sentido de la oración y otra no. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, Here is the mountain that we are going to climb, ¿cierto? Aquí está la montaña que vamos a subir. Esto que está subrayado es una información relevante para la oración. Puede que sí, porque me está diciendo que específicamente esa es la montaña que vamos a subir, ¿cierto? En el segundo, yo puedo decir, My blue tennis shoes, which used to be my mom's, were under the bed. Esto no es relevante, porque yo estoy hablando de mis tenis y que están debajo de la cama. ¿Sí? De pronto yo quiero completar la información diciendo que solían ser de mi mamá, ¿verdad? Pero si ustedes ven alguna de esas cláusulas, nos provee información necesaria para entender la oración, o la modifica, de hecho, y otra no. Otra información no es esencial, y eso es lo que vamos a ver acá. Resulta que hay cláusulas o adjective clauses que son esenciales, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se utiliza? Dice, for case where the sentence wouldn't hold the same meaning without the clause. The adjective clause is called an essential clause. Entonces, es esencial cuando la oración por sí misma no puede mantener el significado, ¿sí? O sea, sin esa cláusula sería algo distinto, ¿vale? Entonces acá nos dan un ejemplo. Dice, I don't like children who eat ice cream with their hands, ¿cierto? Entonces, no me gustan los niños que comen helado con sus manos. Entonces nos dice que en este caso es esencial porque la información pues describe a los niños que a la persona que está hablando no le gustan, ¿cierto? Si no tuviéramos esta parte, pues simplemente la oración quedaría como que no me gustan los niños. Pero no, a mí no me gustan los niños que comen helado con las manos. El resto de los niños sí me gustan, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, digamos que es esencial esa cláusula, esa descripción para entender el sentido de la oración. Por eso, en ese sentido es esencial. Y hay casos en los cuales no es esencial, ¿cierto? O sea, porque simplemente nos está dando de pronto algo de información extra, pero pues que no, realmente no cambia el significado de la oración. Entonces nos dan otro ejemplo. Dice, The kitten, it was the smallest of the litter, finally found a foster home. ¿Cierto? Entonces, en ese caso, esa información que nos está dando ahí, pues realmente no es relevante. Es algo como para ampliar un poquito de información, pero realmente no cambia el sentido de la oración. O sea, el sentido de la oración es que ese gatico pues finalmente encontró un hogar, ¿cierto? Pero pues no importa si era el más pequeño de la camada. En este caso, pudo ser cualquiera. Simplemente yo quería, con esa cláusula, pues hacer, no sé, hincapié en que justamente era el más pequeñito, pero pues realmente eso no cambia para nada el sentido de la oración. Eso es a lo que se le llaman adjective clauses, ¿cierto? Seguramente uno dice, bueno, si se lo dicen así, con el nombre técnico, a nivel gramatical, uno dice, pero ¿qué es eso? Pero ya cuando lo vemos en ejemplos, nos damos cuenta que es algo que seguramente hemos utilizado alguna vez en oraciones en inglés y que es algo muy común, ¿cierto? Entonces es información que nos dan que en algunos casos es esencial para entender el significado de la oración y en otros casos es simplemente como informativo, ¿cierto? Por ejemplo, este de la pizza.
The pizza which most people love is not very healthy. Yo puedo decir simplemente pizza is not very healthy, ¿cierto? La pizza no es muy saludable. Pero quiero hacer un hincapié en que la pizza, que es lo que la gente más ama, no es saludable, ¿cierto? Es como para resaltar, para darle un énfasis. Miren que en inglés se utiliza mucho ese tipo de oraciones, de pronto a veces de alargar las oraciones o de escribirla de una forma un poco más extensa para darle un sentido de importancia, un sentido dramático, un sentido de profundidad a una oración. Eso es algo que se utiliza mucho en el inglés y que a veces en el español no lo utilizamos con tanta frecuencia. ¿Hasta aquí este tema está claro o todavía está un poquito confuso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí, claro o no? Ok. Igual cuando tengamos, Hanna dice que está claro. Igual cuando tengamos la oportunidad de ver ahí en el material y ustedes hagan las actividades de contextualización, de comprensión, de práctica, se van a dar cuenta pues que es un poquito más manejable. O sea, no es tan difícil, simplemente tenemos que tener en cuenta lo esencial, que es que, pues que están diseñadas para proveer información. Que esa información puede ser esencial cuando modifica el significado de una oración o cuando le da sentido y que puede ser no esencial cuando simplemente pues es algo informativo y no cambia el sentido de la oración, ¿cierto? Básicamente eso es. ¿Listo? Ese es el tema principal de gramática, la actividad número 2. Hay otro tema, si volvemos acá al material se van a dar cuenta que había dos temas que tenemos que explorar o que vamos a aprender con el desarrollo de la actividad número 2 que acá nos lo dice claramente. Uno era eso, Objective Clauses, y otro ya es el tema que tiene que ver con vocabulario de todo ese intercambio cultural, que son las actividades que nos habla la actividad número 2. Todas las evidencias están relacionadas con eso, ¿cierto? Entonces el foro de Cultural Literacy at Sena, la actividad interactiva que se llama Country Fair, o la otra evidencia que se llama Exchange Program, y la última evidencia que se llama Cultural Literacy Around the World. Entonces todas tienen que ver, digamos, todas tienen un hilo conductor sobre el mismo tema. Lo importante es que nos demos la oportunidad pues de explorar primero mucho esa carpeta de material, ¿vale? Entonces como yo les dije, yo les voy a compartir igual esa presentación, pero pues la idea es que ustedes tomen el tiempo de explorar lo que contiene la plataforma, ¿vale? Esas serían las evidencias y esa sería la actividad número 2. Que si recordamos la fecha, tenemos fecha de desarrollarla desde el 8 hasta el 14. Como atrasamos un poquito esta videoconferencia, pues puede que no sea hasta el 14, sino dejémoslo hasta el 16, para que pronto ustedes no sientan que perdimos ahí 2 días por el atraso de la videoconferencia, ¿vale? Respecto a eso no hay problema. Lo importante es que sigamos el cronograma y ahí quiero hacer una observación. Por ahí como 3, 4 personas de nuestro curso que se están adelantando muchísimo. Se están haciendo actividades y evidencias a las cuales no hemos llegado aún. Ese es un problema porque pues el curso tiene unos tiempos, unos ritmos y de pronto por adelantarse pueden quedar las cosas mal o de pronto eso ha ocurrido en el pasado, personas que creen pues que necesito certificarme sea como sea y descargan las evidencias por ahí de internet y eso se convierte en plagio y pues no van a aprobar el curso. Entonces tengan cuidado con eso, conseguir muy claramente las fechas del cronograma. La idea es que llevemos el curso a buen ritmo. Digamos que la primera actividad tomó tiempos para que ustedes tengan la oportunidad de sensibilizarse un poquito con la plataforma, pero pues ya después si ustedes se dan cuenta todas las actividades y evidencias tienen plazo como de una semana y hasta que finaliza el curso. Entonces ya el ritmo va a ser un poquito más eh, constante. Yo les había compartido acá el link para subir el documento de identidad. Algunos ya lo subieron, otros no. Recuerden que simplemente dar clic donde dice ver evidencia,
adjuntan su archivo. Si dan clic acá, van a ver un video donde están las instrucciones para subir ese documento de identidad. ¿Listo? Te los va a llevar a YouTube, donde ustedes van a tener un video con la explicación de cómo subir el documento. Por favor, háganlo también porque es parte de las actividades de alistamiento, de las actividades previas de nuestro curso. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, duda, inquietud? No solo de esto de la actividad número 2 de lo que hablamos hoy, sino en general del curso. ¿Alguna duda, inquietud que tengan? Recuerden que este espacio es también para eso, ¿no? Para poder resolver las dudas, las inquietudes. Digamos que yo también les había propuesto que acabamos de hacer muchas actividades prácticas. El día de hoy, pues creo que no la vamos a hacer, porque como les dije, estaba enfermo esa semana. Estoy como esforzando acá la voz para cumplir con la actividad, entonces no quiero hablar demasiado. Pero pues a partir de la siguiente sesión ya vamos a tomar, digamos, un espacio mucho más importante dentro de la sesión para poder hacer cosas prácticas. ¿Listo? Yo tengo unos temas ahí interesantes que tienen que ver uno relacionado con la actividad número uno, en el tema de los idioms, y otro con ese tema relacionado a la actividad número dos, eh, que vamos a realizar la próxima sesión, ojalá con la participación de todos. Entonces no sé si hay algún otro comentario, duda por el día de hoy. Recuerden que mañana voy a compartir esta grabación junto con la presentación y pues que quedo atento en el foro, pero no sé si hay algún comentario el día de hoy. No hay problema, Julie. O sea, todavía, digamos que todas las actividades están habilitadas desde el primer día hasta el último fecha de envío de evidencias, que tú la puedes consultar en el cronograma. Lo importante es que te pongas al día y una recomendación es que entres al curso ahí en la sección de anuncios donde se abre el curso y bajes y te recomiendo de pronto ver la grabación de la videoconferencia uno porque esa te va como a subsanar de pronto muchas dudas. Y hay otro video que está un poquito antes, que se llama un video del manejo de la plataforma Territorium. También te lo recomiendo como para que no tengas problema con el manejo de la plataforma, pero pues no hay problema. O sea, trata de ponerte al día lo antes posible y de todas maneras no es mucho porque la actividad número uno pues era muy cortica, entonces pues no estás tan atrasada. Listo, ¿alguna otra duda, inquietud, pregunta el día de hoy? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, si está todo claro, entonces pues no me queda más que agradecerles por haberse conectado el día de hoy. Qué pena por lo del miércoles. La verdad es que por el tema del clima y debe ser, he estado súper enfermo, pero un virus, extremely aggressive virus que tengo. Entonces hasta hoy como que puedo medianamente hablar. Pero pues he estado pendiente la plataforma de todo lo que me han dejado allí. Espero ya la próxima sesión estar perfecto y poder dedicarnos un buen tiempo a temas de práctica que yo sé que es lo que a ustedes más les interesa. ¿Listo? Pero por ahora pues concentrémonos en la plataforma, pongámonos al día en las evidencias que tenemos pendientes. Cualquier duda en el foro de inquietudes me la dejan. Yo estoy súper pendiente y atento a responderles. Y pues de nuevo muchas gracias por conectarse el día de hoy. Nos vemos la próxima sesión. Recuerden que mañana subo la grabación con la presentación, ¿vale? Muy pendientes. Muchas gracias a todos.